En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Que repongamos el aceite, ¿no? Bueno, al menos ha quedado una vela encendida, creo. O al menos sabemos algo. Bueno, pues fijaros, siguiendo un poco con algunos de los textos que hemos escuchado estos días, que hemos leído estos días, pues leíamos este domingo, te acordarás bien, la escena del momento en el que el Señor, después de haber estado orando en el monte y habiendo mandado a los apóstoles al lago, va hacia ellos en medio de una tormenta y va caminando sobre las aguas. Esa escena es espectacular, por así decirlo, casi yo diría como de increíble, ¿no? Increíble. Y tanto es así que la escena tiene el protagonista también en Pedro, porque Pedro, con ese sentido impulsivo de la vida que tenía, pues le dice al Señor, cuando todos están terriblemente asombrados y nerviosos porque piensan que es un fantasma, y el Señor les ha dicho: no tengáis miedo, soy yo. Pedro le dice: si eres tú, haz que yo ande, vaya hacia ti sobre las aguas. El Señor le dice simplemente: ven. Ven. Claro, la escena está precedida de una larga predicación del Señor. Concretamente con un milagro de los panes y de los peces. Y un milagro que había sido tan patente, que se había apoderado de él todas aquellas personas el asombro. Y muy especialmente de los apóstoles, que son los que tienen que repartir el pan y los peces a la gente. Y van viendo cómo no se gasta nunca. No entienden qué pasa, pero lo comprueban. Ellos llevaban ya un tiempo viviendo con el Señor. Habían sido protagonistas y habían sido testigos de milagros. Pero aquel milagro tan espectacular en el sentido, no es una curación, es una multiplicación, pues les supera. Y, como te digo, en ese caso habían sido no solamente observadores, testigos, sino protagonistas. Es más, yo creo que el milagro se iba realizando, aunque entramos después al otro, en la medida en que aquellos hombres repartían con generosidad unos medios que eran escasísimos. Me imagino, yo no tengo ni idea, pero me imagino que de 5 panes y 2 peces repartía tanta gente, y diciéndoles al Señor que se fiaran, que empezaran a repartir, cogerían trocitos pequeñitos al principio. Pero al ver que nunca se acababa, que siempre había panes, empezaron a dar panes enteros, supongo. No sé, pero ¿cómo sería el hecho del milagro? No tengo ni idea. Pero me imagino que sería, no de pronto que aparecerían muchos, o sí, no sé. El caso es que ellos son protagonistas de lo que iba. Les ha llenado el asombro y una inmensa alegría. Han experimentado de una manera muy clara la cercanía del Señor. Claro, esa cercanía, esa presencia de Dios, a ellos les ha hecho tanto bien que han empezado a reconocer a Jesús como lo que es. Todavía no del todo, Es como a nosotros palpar la presencia de Dios a nuestro lado, sorprendernos y alegrarnos cuando lo encontramos, o cuando notamos también su acción sobre las almas, nos llena de alegría y a veces de asombro. También. El problema que tenemos, fijaros, y nosotros que además somos protagonistas de un milagro cada día, que es la misa, es que nos acostumbremos. De tal manera que esa celebración eucarística
la vivamos de tal manera que lo hagamos rutinaria. Y lo que es algo sobrenatural, y entre comillas y sin comillas, milagroso, porque es un misterio de fe, no lo percibamos con la profundidad y hondura que tiene. Bien, entonces los apóstoles, cuando ha pasado todo esto y ya la gente se ha saciado de pan y de comida y se van yendo a sus casas llenos de alegría, y los apóstoles también embarcan, el Señor le dice, ir a la otra orilla, y él se va a rezar. Para ellos, expertos que eran, la travesía no tenía ningún misterio. Es más, yo creo que siendo así como después de lo que habían visto, ese milagro de la multiplicación, pues evidentemente nada les parecía insuperable. La barca se va apartando de tierra, el progreso se hace lento, cae la noche y empiezan las olas. El viento era contrario. Ya no les daba tiempo a volver atrás, ni tampoco parecía que avanzasen. Daba la impresión de que las olas y el viento estaban dominando la barca, más que ellos. Se asustan. ¿Verdad? Acaban de ser protagonistas de un milagro impresionante y ahora tienen miedo. No está el Señor con ellos, ¿eh? Es más, lo piensa, si estuviese Dios con nosotros, Jesús con nosotros. Se ha quedado en tierra. Nos ha dejado solos. A veces nos pasa a nosotros. Es como si se ha olvidado de nosotros. Señor, no te veo, no te noto, no noto tu presencia tú. Y Jesús, en su infinita sabiduría, les ha dejado que pasen también por ese trance. También. Nos pasa algo parecido también a nosotros, ¿no? Pasa el tiempo, luchamos, avanzamos. Sabemos que el Señor está cerca, pero a veces no lo notamos. El entusiasmo de la primera caridad, pues a veces se nos pasa. Se hace difícil la travesía, los años, los fracasos pastorales, también las alegrías, evidentemente, todo toma parte, ¿no? Todo eso nos va haciendo tener conciencia también de que solos no podemos. Y vamos tomando conciencia de que el Señor no se ha desentendido de nosotros. Está cerca, pero a veces está en silencio. Duerme, incluso en la barca a veces, en otro momento. Claro, la cercanía de Dios, el poder de la gracia, no nos quita las dificultades, No nos quita el cansancio, ni los años, ni los fracasos pastorales, ni de cosas que no entendemos y cosas que no. Dios es protagonista de nuestra vida, pero respeta nuestra libertad y la libertad de los hombres. Y por tanto el Señor mira lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero ya está. Ya está. Él eso no deja hacer. Pedro, los apóstoles, llevan ya tiempo peleando con las olas, el viento. Aquel entusiasmo del día anterior se les ha pasado un poco, porque ahora mismo lo que están salvando sus vidas. Y entran en una especie de angustia interior. ¿Qué pasará? Y seguro que pensaron más de una vez, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué nos ha dejado solos? Y entonces aparece Jesús caminando sobre el mar. Decía, comentando esto en un texto, San José María, decía, me conmueve contemplar a Jesús que ejercita su poder divino y hace un milagro maravilloso para ir al encuentro de los suyos, que se fatigan remando contra el viento para llevar a la barca a donde el Señor les ha dicho,
Él no nos deja, añade. Y siempre que se ha sido necesario, se ha hecho presente con su omnipotencia amorosa para llenar de paz y de seguridad el corazón de los suyos. Es verdad. Era de noche. No le reconocen al principio al Señor. Gritan porque piensan que es un fantasma. El miedo. El miedo les quita la serenidad y la claridad para luchar o para vencer aquella situación. ¿Y qué hacen? Gritan. Gritan. Y escucha la voz del Señor en medio de la tormenta. Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. ¿Cuántas veces escuchamos esto en la Escritura? No tengáis miedo, no tengáis miedo. Porque a veces tenemos miedos. Pero en ese momento, por el texto, no calma el agua todavía, ni el viento, sino que, es decir, les da confianza por su presencia. Las dificultades siguen ahí, la tormenta sigue, las olas siguen bravas, pero Él está. No os he olvidado, estoy cerca. Y entonces es cuando sale Pedro, que no se acaba de creer lo que está viendo. Y le dice, si eres tú, anda, manda que yo vaya sobre las aguas. Es ese Pedro que se lanza, ¿no? Que, Señor, nunca, jamás, no me lo hagas los pies. Señor, que eso no te pasará nunca cuando habla de la pasión. No piensa, Pedro es primario, es intuitivo, es inmediatamente, ¿no? Es audaz. Luego le niega, pero es audaz. Y después se arrepiente profundamente. Claro, cuando el Señor le dice, ven, me imagino que Pedro pensaría las cosas. Saca un pie de la barca, saca el otro, está pisando el agua que está agitada, incontrolada, y entonces comienza a andar. Me imagino que el entusiasmo de Pedro en ese momento sería impresionante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sentía las olas, más que los demás que estaban en la barca. Su vida dependía entonces de la fe, del simplemente decir, de fiarse de que el Señor había dicho, ven, y empieza a andar. Y marchaba hacia Jesucristo. Fijaos, esta es la arriesgada situación de cada cristiano. ¿No estamos también nosotros tratando de caminar hacia Jesús en unas circunstancias a veces externas o interiores que buena parte escapan de nuestro control? ¿No estamos nosotros también expuestos a las olas de quienes, temiendo enfrentarse con la inmensidad de lo sobrenatural, prefieren la pobre y aparente seguridad que nos ofrece el pequeño ámbito de su barca? Nos pasa lo mismo. Y nosotros, por tanto, somos conscientes de que tenemos que vivir de fe. No de una fe que calma las olas, de una fe que nos quita problemas, no. De una fe que nos hace pensar que ya no vamos a dejar de tener dificultades, no. De una fe que nos da luz y que da sentido a esas olas y a esas dificultades y que nos hace descubrir, voy a lo que decíamos en la primera meditación, al Señor también en esas circunstancias. Por la fe, dice la carta a los Hebreos, cruzaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios que lo intentaron fueron tragados por las aguas. Sin la fe, las dificultades nos tragan, nos abruman, nos hundimos en ellas. Con la fe no las evitamos, pero hay recursos para poder vencerlas. Y entonces Pedro dice, se dio cuenta que andaba sobre las aguas y tuvo miedo, porque sencillamente dejó de mirar al Señor.
y se empieza a hundir. Ha caminado unos pasos hacia Cristo, seguro de que estaba ahí haciendo algo que Dios le pedía, y de pronto se da cuenta de que estaba haciendo algo fuera de lo común, o fuera de lo humano, fuera de la razón, fuera de las fuerzas normales de la naturaleza. Y entonces duda. Y al dudar se hunde. Jesús le alargó la mano, lo sujetó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? Uno se puede preguntar, claro, el Señor le dice esto, ¿no? Pero se puede preguntar, ¿es que el Señor esperaba que Pedro caminase sobre el mar con toda tranquilidad, como si fuera algo normal? ¿O significan estas palabras que el Señor lo que nos pide es que estemos impasibles e indiferentes ante las dificultades? Yo creo que no. Sencillamente porque el Señor también se angustió en Getsemaní, por ejemplo. Mira, la lucha por vivir de fe no tiene como meta sentirse seguro ante las dificultades. No es que las cosas no nos afecten. No es que no nos importe lo importante. O no es que no nos dura lo doloroso. O que no nos preocupe lo preocupante. Es más bien no olvidar que Dios no nos deja. Y aprovechar esas circunstancias difíciles para acercarnos aún más a Él. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Bueno, voy a terminar ya. No quiero alargarme más. Podríamos seguir comentando el Evangelio, pero merece la pena que cada uno lo haga por su cuenta después. Bueno, pues en esto de la fe nos enseña mucho nuestra Madre Santa María. Bendita tú porque has creído, le dice Isabel, con gran razón. Si alguien tuvo fe, en el Evangelio aparece como es María. En aquella, ¿te acuerdas? Encíclica Juan Pablo II, Redemptoris Mater, ¿no? Donde hablaba precisamente de todo esto, ¿no? Y hablaba del itinerario de la fe de la Virgen. Capítulo 8 de la Lumen Gentium aparece allí también. La vida de la Virgen es una vida de fe, desde el principio hasta el final. Que acudamos a ella, nuestra Madre Santa María, que le pidamos también nosotros, como sacerdotes, como hombres cristianos, vivir de fe, confiar en el Señor, en la gracia de Dios que nos salva. A María Santísima se lo pedimos.